En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanas y hermanos, una vez más estamos con ustedes para llevar esta sección de su programa Creciendo en el Espíritu, esperando que este día tan especial que Dios nos regala, estemos siempre confiando en su bondad, en su misericordia infinita, y que hagamos siempre esa consagración de nuestras vidas al Señor, consagración que sin duda alguna parte de esa espiritualidad que nosotros tenemos con Él. Señor Jesucristo, que nos mostraste tu corazón rasgado por recordarnos el amor inmenso con que nos diste para nuestra salvación, escucha ahora nuestras plegarias y lléname de toda bendición divina. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, corazón de Jesús unido sustancialmente al Verbo de Dios, corazón de Jesús de majestad infinita, corazón de Jesús templo santo de Dios, corazón de Jesús tabernáculo del Altísimo, corazón de Jesús casa de Dios y puerta del cielo, corazón de Jesús lleno de bondad y de amor, corazón de Jesús horno ardiente de caridad, corazón de Jesús asilo de justicia y de amor, corazón de Jesús abismo de todas las virtudes, corazón de Jesús dignísimo de toda alabanza, corazón de Jesús rey y centro de todos los corazones, corazón de Jesús en quien habita toda plenitud de la divinidad. Hoy me consagro a ti, consagrando también mi familia, consagrando mi pueblo, consagrándonos al Sagrado Corazón de Jesús, diciéndole: Sagrado Corazón de Jesús, hazme manso y humilde de corazón. Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Señor Dios, mira el corazón de tu amadísimo Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te dio en nombre de los pecadores, danos a todos tu perdón. Infúndenos tu amor y haznos vivir y morir encerrados en este sagrado corazón divino, a fin de gozar después eternamente de la felicidad de tu gloria, por el mismo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridas hermanas y hermanos, siempre hagamos esa consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, porque nuestra vida, mis hermanas y hermanos, no puede ser una vida solamente materializada. Tenemos que vivirla en el amor a Dios. Muchas personas quizá viven con una total indiferencia a Dios, con una total indiferencia a las cosas sagradas, pero nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, no podemos de ninguna manera estar a espaldas de Dios. Nuestra vida y lo que nosotros vivimos, somos, nos movemos y existimos, como dice el apóstol San Pablo, pues pertenece a Dios. Lamentablemente, mis hermanas y hermanos, en nuestra vida diaria tenemos una realidad de pecado que nos afea en el cuerpo y que nos afea en el alma. El pecado siempre será una ofensa a Dios, a nuestros hermanos, a nosotros mismos, que somos templos del Espíritu Santo. Y por eso hoy quiero hablar precisamente de esa realidad que nos ha estado afectando, pero quiero hacerlo, mis hermanas y hermanos, de una manera que podamos nosotros ir poniendo también una solución a esa realidad de pecado. Por ejemplo, si yo tengo el pecado de la soberbia, a la par debo cultivar, para que ese pecado lo vaya erradicando y terminando de mi vida, la humildad. Si yo tengo el pecado de la lujuria, debo acudir a la castidad. Si tengo el pecado de gula, debo buscar siempre la templanza. Si en mi vida hay avaricia,
debo buscar la sencillez. Si hay envidia, debo cultivar la caridad. Y si tengo ira, debo crecer en la paciencia. Si hay pereza en mi vida, pues la voy a derrotar a través de la laboriosidad. Esa realidad se puede derrotar, el pecado se puede derrotar, y a eso estamos invitados. Debemos ser gigantes de la gracia que Dios nos ha regalado para derrotar la soberbia, la lujuria, la gula, avaricia, envidia, ira y pereza. Estos se conocen como pecados capitales, capitas, cabeza, y son la cabeza o la raíz de todos los males de los que el hombre padece. Por eso queremos reflexionar ahora sobre esta realidad que vive todo ser humano y de alguna manera, mis hermanas y hermanos, todos los tenemos, lo que se conoce como los 7 pecados capitales. En primer lugar, la soberbia se considera el mayor de los pecados. Imagínense usted, tantas personas soberbias, personas que por un acto deliberado de maldad han hecho daño o se han hecho daño a sí mismos. Entonces, el mayor de los pecados, la persona soberbia, no solo se prefiere a los otros, sino que los desprecia, y por eso no se siente la necesidad de pedir perdón o de ayudar. Una persona así no es buena para convivir con los demás. Una persona soberbia no es buena para convivir con los demás. Además, es una persona muy desconsiderada con los demás. No les tiene respeto y solo piensa en sí misma. Suele ser muy dura con los pobres y también con los humildes. La persona soberbia llega a preferirse más que al mismo Dios y no acepta depender de Dios. Imagínense qué difícil es esto, porque una persona soberbia no acepta la voluntad de Dios en su vida. Él cree que lo logra todo por su sola fuerza. Él cree que humanamente lo logra y no se fía de Dios. Lo desafía. Es una persona prácticamente que vive en el ateísmo. No admite su condición de criatura. Aunque Dios da mandamientos, el soberbio decide no hacerle caso a Dios. Si se considera siervo suyo. Tiene otras manifestaciones menos graves, como es una persona bastante orgullosa. El orgullo, nadie le puede decir nada. También la soberbia se puede calificar en una persona como arrogante, mira a los demás como inferiores. Hoy la soberbia tiene nuevas formas. La soberbia puede generarse en un irrespeto total a las leyes. Hay personas irrespetuosas de las leyes, especialmente a las leyes divinas. Y también la persona que es soberbia está detrás de la destrucción de la naturaleza. Imagínense esto. Pareciera que es algo nuevo el destruir la naturaleza, pero no es nuevo. La persona soberbia tiene ese mal, destrucción de la naturaleza y respeto a las leyes de la vida. La virtud contra el vicio de la soberbia es la humildad, que hace que la persona se vuelva, en primer lugar, agradable a Dios. La persona humilde es una persona grata a los ojos de Dios. Luego también agradable a las otras personas, a los seres humanos. Luego también la persona humilde es reflejo, especialmente lo podemos ver en el papel de la Santísima Virgen María de Nazaret. Habla de que el Señor Dios humilla a los de corazón soberbio, en cambio ensalza a los humildes. La persona humilde es una persona ensalzada por el amor de Dios. Y en ese sentido, mis hermanas y hermanos, la persona que es humilde es una persona productiva, es una persona capaz de producir frutos buenos, según el evangelio que estamos invitados, el evangelio de Juan, a producir buenos frutos. Entonces la persona humilde
es una persona laboriosa, entregada, servicial, que en cualquier condición o en cualquier campo o terreno donde le toque desenvolverse, esa persona va siempre a tener la capacidad de agradar y de servir a Dios con su vida. Luego tenemos el pecado de la avaricia. ¿Qué significa el pecado de la avaricia? La avaricia no tiene nada que ver con el esfuerzo de mejorar nuestra condición de vida. Tome en cuenta eso. Porque hay personas que dicen, es que ese se mata trabajando, dicen, porque es avariento. Pero hay personas que tienen la capacidad de trabajar bastante y de no sentirse cansados o de darle un buen sentido a su trabajo. Esa persona no es avarienta. La persona que después de su labor se puede dar un espacio para estar con sus hijos, para platicar o dialogar con su esposa, para platicar con la familia en la casa. No es una persona que llega y se encierra, sino que es una persona que le pone vida a su trabajo. Es una persona que el trabajo que hace le fascina hacerlo, que eso dice, es que yo para esto nací, es que esta es mi vocación, es que a mí me encanta hacer lo que hago. Esa persona no es una persona avarienta. La persona avarienta está más en el sentido de que va buscando amontonar y acumular cosas, amontonar cosas. Entonces, la persona avarienta tiene en su vida ese deseo de tener cosas, de acumular cosas. El vicio de la avaricia es el deseo desordenado, oiga bien, deseo desordenado de bienes y riqueza para sí mismo. Se le da el dinero más importancia que a las cosas nobles. Y ya les hablaba yo de esas cosas que ennoblecen a una persona. Por ejemplo, el darse su día de descanso, el procurar tener siempre ese momento de relajación, contemplar un pequeño jardín, mirar, volar o cantar un pájaro, y esas cosas bonitas, esos pequeños detalles de la vida que causan grandes satisfacciones que muchas personas no los tienen. Sencillamente no los tienen porque son tan pobres en su vida, que lo único que tienen es dinero, pero no lo disfrutan porque lo echaron en el corazón. Y yo le digo que el avariento que echa su dinero en el corazón no lo puede sacar de allí, porque Jesucristo claramente dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si el dinero está en el corazón, esa persona no es solidaria, va a ser una persona insolidaria, va a ser una persona que solo se mueve en la situación de los números, haciendo números para arriba y para abajo, calculador en mano, y luego está allí sacando los intereses, sacando todo lo que puede adquirir en bienes y agrandando sus cuentas. Entonces, pero su corazón está vacío. Y a lo mejor no es porque no pudiera dar, es porque fíjese que si usted echa el dinero en la bolsa, fácilmente lo puede sacar para compartir con el pobre, con el necesitado, con el huérfano, con la viuda, con el forastero, con las necesidades de la iglesia, por decir así. En uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia se nos invita a eso, a ayudar a la iglesia en sus necesidades, pero usted no lo haga si antes no ha ayudado a un pobre, si antes no ha ayudado al huérfano, a la viuda, al enfermo, al necesitado. Luego que usted ha hecho su parte en la solidaridad, en la obra de caridad, entonces también colabore en las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Por eso estamos invitadas e invitados todos, mis hermanas y hermanos, a tener ese corazón generoso, ese corazón fértil, ese corazón productivo. Muchos que guardaron su tesoro en el corazón lo tienen tan endurecido que hoy no tienen capacidad de dar, de compartir con los demás.
pero el que lo guarda en la bolsa, pues fácilmente lo puede sacar. Y más, si lo guarda en las manos, generosamente lo puede dar. Entonces, la avaricia, pues es esa importancia que se le da más al dinero o a las cosas materiales que a Dios. O sea, avariento es el que convierte al Dios de su vida en las cosas y en el dinero. No importa la forma de conseguirlo, aunque sea engañando, robando, incluso matando. San Pablo dice que el amor al dinero es una idolatría. 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Una manifestación de la avaricia se ve en la usura. ¿Qué es la usura? La usura es el interés excesivo de un préstamo o aumento excesivo de un precio. Esa es la usura, aumentarle a una cosa o el interés que le ponen los prestamistas al dinero que prestan. Cuando eso pasa, se están convirtiendo en usureros. Y eso no lo quiere el Señor, alterar los precios en las cosas, cobrar más de lo debido. Del amor al dinero vienen los sobornos, chantaje, robos, asaltos en pequeño grado o en la tacañería. También la contaminación ambiental, oiga bien, la avaricia, contaminación ambiental. Esto digo porque también en el Estado se dan las licitaciones, pero para que una licitación se dé en la deforestación, en la creación, que no estoy en contra de la creación de las pequeñas empresas hidroeléctricas siempre y cuando tuviesen un sentido comunitario. Me refiero a que las maneje la comunidad, pero el Estado no va a permitir nunca eso. Ya han habido pruebas de eso, han habido comunidades que han querido manejar comunitariamente los proyectos. Allá había un proyecto muy bonito en Tomalal, en Pira, donde quería manejarlo la alcaldía con toda la comunidad, sacar ellos y pagar y ellos cobrar el kilovatio de energía, vender la energía al Estado y de allí conseguir el dinero para proyectos comunitarios. No lo dejó el Estado. No lo dejó sencillamente porque esas concesiones ya están entregadas a personas que de energía no saben nada, pero que se han hecho dueños de los ríos, que han acaparado los bosques y que ellos están haciendo su agosto, o sea, están haciendo sus negocios. Y eso también es injusticia, eso es avaricia, contaminación del ambiente, destrozo de la naturaleza, que viene del amor al dinero. Por ejemplo, se arrasan los bosques para sacar mucho dinero, aunque quede detrás de él un desierto. Hay un gran empresario de la madera de Honduras que aproximadamente tiene 50 aserraderos en Olancho. Se llama don Joselito Lamas, es un cubano americano. Cuando Nueva Orleans fue destruida por el huracán Katrina, este señor se dio el lujo de vender la madera a Nueva Orleans para ser reconstruida nuevamente de los bosques de Olancho, porque allá tiene él más de 50 aserraderos, es capaz de poner y quitar presidentes porque es multimillonario, como otros que hay también ahora en nuestro país. Ese es el dolor que causa. Imagínense, en tiempos del golpe de Estado en Honduras, declararon non grato y sacaron del país al padre Andrés Tamayo, que era luchador y defensor de los derechos humanos, y nadie dio una palabra por él. Nadie dijo, vamos a ver qué hacemos para que el padre Andrés Tamayo, que ha luchado en favor de los bosques, que ha luchado en favor del medio ambiente, regrese a Honduras. Mataron a Berta Cáceres, que peleaba ella por el bien de los indígenas en el territorio de Opalaca a través del río Hualcarque, que han querido quitar para allí poner una represa y luego extracción minera. Y nadie ha dicho nada o no se ha querido todavía decir la verdad de todos estos hechos, de los ambientalistas que les han quitado la vida. Ahora en Colombia van más de 200 ambientalistas asesinados por estar luchando en favor de la vida, de la tierra, del agua, de lo que es del pueblo. Pero aquí en Honduras, donde vivimos realmente en un potrero, no estamos viendo esperanza. No vemos esperanza por ninguna parte, porque los que se han adueñado de este territorio, de esta tierra tan linda,
que nos dieron nuestros padres, que nos heredaron los próceres. Incluso esta tierra es de unos tres, de unos pocos que le han quitado todo y le han dejado sin nada a nuestro pueblo hondureño. Por eso, hermanas y hermanos, el abuso de los trabajadores, el crecimiento de la indiferencia entre ricos y pobres viene de esa avaricia. La injusticia viene también de esa soberbia y de esa avaricia. La virtud contraria a ese vicio de la avaricia es la generosidad. La generosidad es grata a Dios y valorada por los hombres. Mire qué bonito eso. La generosidad es grata a Dios y es valorada por los hombres. Una persona generosa se gana el corazón. Una persona generosa es una persona dadivosa que no mide para dar y que queda bien con todo porque sabe dar. Y qué grande es tener un corazón que agradece y que puede dar. Un tercer pecado que se conoce como pecado capital es el pecado de la lujuria. ¿Qué es la lujuria? La lujuria es la búsqueda desordenada de placeres sexuales que lleva a un libertinaje y que puede conducir también a una adicción sexual. Esa es la lujuria. Y hay muchas personas que van cayendo consumidas por este demonio. Yo quiero decirles que una persona, mujer o varón, que cae consumida por el pecado de la lujuria, que es un demonio, este demonio no le va a dejar, así de sencillo, no le va a dejar en paz, porque la acción del demonio es la de robar, matar y destruir. Roba la paz, mata el espíritu y destruye el alma. Entonces, este demonio lujurioso no le va a dejar en paz porque él ataca el pensamiento en primer lugar. Y por eso hay un mandamiento contra este demonio que dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros en tu corazón. Entonces, como este demonio consume, porque el demonio lo que hace es consumir la carne, entonces él consume la carne, y una vez que a usted lo ha consumido en la carne, entonces lo destruye y sale de usted. Pero como el demonio es espíritu, el demonio no muere. Y fíjese esto, porque eso toca quizá en otro programa lo voy a explicar mejor, toca en la sanación intergeneracional. Existe la sanación intergeneracional. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que tener un retiro de sanación interior para sanar también el pecado de aquellos que estuvieron en otro tiempo y que son sus parientes y que fueron transmitiendo ese demonio de generación en generación, porque el demonio se transmitió, el demonio de la lujuria se transmitió, y hay padres que le dicen a sus hijos: así como yo soy de macho, así también usted tiene que ser macho. Y eso es el peor error. Ese es el demonio que habla en la persona. Y entonces el hijo se convierte también en un lujurioso porque así era su padre, o en un lujurioso porque así era su madre. Entonces va cayendo en ese pecado que, como les digo, la lujuria es un demonio. Cuando se viene este vicio, la fidelidad en el matrimonio resulta imposible y se convierte en adulterio. Personas que no son capaces de la continencia ni son capaces de la fidelidad. No puede vivir con una sola persona, tiene que andar buscando otra, o tiene que andar buscando otro, o le es infiel por aquí, le es infiel por allá. Y esa situación, mis hermanas y hermanos, destruye vidas, destruye hogares, destruye familias. Por eso este pecado ya no se trata de tener solamente relaciones para expresar el amor a la otra persona, sino que se convierte la relación incluso de sexo en posesión de la otra persona. Aquí lo que cabe en este pecado de la lujuria es
el egoísmo. Hay un gran egoísmo. La persona egoísta que desemboca en estas realidades está falta de amor, falta de cariño, tiene una estima bastante baja, o sea, una inadecuada estima, porque no se estima a sí mismo, porque no puede asimilar en su vida ese pasaje del apóstol Pablo que dice: no sometan su cuerpo a los vicios, a los placeres del mundo, porque sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. No tiene esa capacidad. Entonces, contra ese vicio, contra ese pecado de la lujuria, tenemos la castidad. Puedo llevarme todo un programa hablando de la castidad, mis hermanas y hermanos, y lo vamos a hacer en un próximo programa, porque me falta todavía que desarrollar los otros pecados. Apenas voy por el tercer pecado, el de la lujuria, y así de manera rápida, así de manera acelerada. Entonces, contra ese demonio de la lujuria, la castidad, que es el uso ordenado de mi cuerpo y de lo que Dios me ha dado, el sexo y la vida de cada uno de nosotros también. Entonces, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe, que el Señor nos fortalezca y que en nuestra vida cristiana vayamos erradicando esos pecados que son en nuestra vida: soberbia, lujuria, gula, avaricia, envidia, ira, pereza, y poniendo o anteponiendo ante ellos humildad, castidad, templanza, sencillez, caridad, paciencia, laboriosidad. El Señor nos acompañe y fortalezca siempre, ilumine sobre nosotros su rostro y nos conceda el amor y la paz. Que así sea. Buen día.